Entonces se va haciendo una cadena. Y no solamente hay el grupo de los discriminados, el grupo de los discriminadores, sino que también muchos discriminados pueden ser discriminadores. Entonces es un fenómeno que se reproduce con mucha fuerza, con mucha rapidez. No sé si ustedes han escuchado que eso es un transporte público. Yo creo que bien. ¿No? A veces al cobrador, ¿qué te pasa? Hay un chorro delante, ¿no? Cerrado, salvaje. Cuando estamos molestos, ¿no? Nosotros no queremos ser racistas, no queremos ser discriminadores, hemos tenido un buen día, pero ¿por qué utilizar ese tipo de cosas? ¿Por qué cuando queremos identificar a alguien, describir a alguien, ¿no? Sí ha venido aquí a recepción, lo está buscando una persona, así como es, no sé un hombre, pero es morenito, no tiene el cabello greco, la nariz. Porque además es un morenito. Es una afro-peruana, es un afrodescendiente, es una persona negra. Y eso no está maldecido. Pero también importa la forma como se dice. Las personas que nacen en la sierra son serranos. Sí. El problema es que en nuestro país utilizamos serrano como insulto. Pero si yo digo yo soy serrano, no me estoy insultando, no me quiero insultar. Y no quiero que la gente sienta que yo me estoy insultando menospreciando. Pero si alguien me dice, oye, serrano, alguien me lo puede decir con cariño, porque es mi amigo, porque es mi hermana, porque es mi papá, mi mamá, y yo le doy la licencia que me diga así. Serrano, serranito, negrito, negro, cholo, cholito. ¿Cierto? Pero si alguien que no me conoce, oye, cholo, o que pase la chola. ¿Por qué no te planchó el pelo la chola? Serranazo tenías que ser. Se te salió el indio. Qué suerte, te nació blanquito, te salió blanquito. ¿No escuchaban esa frase? Y son parte de nuestra cultura, y lo repetimos. O métete con esta persona para que mejore la raza. ¿Lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado? Alguna vez también lo hemos podido reproducir, sin tener la intención de querer afectar a alguien. ¿Pero a qué nos referimos con mejorar la raza? ¿A qué nos referimos con que se salió el indio? Entonces, porque hay también una tradición histórica de repetir, el fenómeno de la discriminación étnico-racial y el racismo del Perú no es de los últimos 5 años, no es de los últimos 10 años. Tiene una tradición histórica colonial. Y son más de 500 años de crecimiento. Y no solo él. Porque también pasa que uno puede hacer algo con una buena intención, pero sin darnos cuenta estamos afectando un derecho. Una pobrecito. Es pobrecito, como es amazónico, es salvaje, no conoce. Entonces, cuidado cómo vamos estableciendo esas diferenciaciones. Los prejuicios y los estereotipos son todas estas frases que repetimos. Se te salió el indio, te nació blanquito, te salió blanquito, qué suerte. Las hemos aprendido socialmente, porque las escuchamos. ¿Cierto? Las escuchamos y a veces no recordamos dónde. Pero si las decimos es porque las escuchamos. ¿Cierto? Porque las aprendí, porque lo dijo mi papá, lo dijo la mamá, lo dijeron las tías, lo dijeron en la escuela, lo dijeron en el trabajo. O si escuchamos un chiste racista, discriminador, nos causó gracia, todo el mundo se rió, ya lo voy a contar también cuando llegue a mi casa. Y seguimos reproduciendo prejuicios y estereotipos. Y entonces una manera de difundir y reproducir prejuicios y estereotipos también está en los medios de comunicación, cuando hablábamos hace un rato de la paisana Jacinta y el verdad. ¿Por qué será una reproducción de prejuicios y estereotipos por más que seguramente lo hemos visto más de una vez y nos ha dado risa algún capítulo o episodio? Pero si analizamos con sentido crítico, ¿quién es la paisana Jacinta? ¿Quién es Jacinta? Es una paisana.
que es una campesina, es de la zona andina, ¿cierto? Que migra y llega a Lima. Y si ustedes se acuerdan, en las primeras versiones o capítulos mucho más antiguas, ¿qué decía la canción de introducción? Voy a vender lunas, voy a limpiar lunas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en la calle mujeres andinas con hijos en la espalda que venden frutas? No es una reproducción, o sea, era así, pero reproducen la realidad. ¿Acaso solo las mujeres andinas llegan a Lima a vender frutas, a limpiar lunas, a trabajar en casas? ¿Milaría Zucca? Es andina, parlamentaria andina. Y existen muchas personas en puestos muy altos que también hicieron el nacido, hicieron el Amazonía. Y no es un puesto, una ocupación no me hace más o menos persona, pero tampoco podemos estigmatizar, ¿no es cierto? Aplicar el prejuicio a todos. Jacinta huele mal, ¿no es cierto? Cuando abraza a un compañero, el compañero siempre rehuye, le dice, ya, Jacinta. Una persona, las personas andinas huelen mal, los que son urbanos, los que son niños no huelen mal. No depende de dónde vengas, ¿no es cierto? Sino por técnicas de aseo, costumbres de aseo, pero si una persona no está acostumbrada, ¿no es cierto? Porque pasa también. ¿Acaso ustedes se bañarían en el culo sin terna todos los días? No hay ciertos estándares de aseo que también son convenciones sociales, ¿no es cierto? Jacinta no tiene dientes, ¿no es cierto? No tiene dientes. Tiene acá le falta de decir. Las mujeres andinas son desveladas. Pueden haber, pero no solamente las mujeres. Jacinta es ingenua, es tonta, la presentan como tonta, y como vive en otros escenarios. Las mujeres andinas son así. Entonces, son muchos prejuicios, muchos estereotipos que se asocian. Igual podríamos decir del ego, esta frase conocida, seré negrito pero tengo mi cerebrito. ¿Qué quiere decir? A nosotros, por una plataforma que tenemos que se llama Alerta contra el Racismo, nos llegan reportes de casos de discriminación. Tenemos dos casos que nos llegaron el año pasado de niños, un niño y una niña, de edad escolar, finales de la primaria, uno y comienzo de la secundaria. A la niña que venía de Huancavelica, de Pereza, Lima, su compañero le decía así, porque venía de los Andes. El programa está reproduciendo estereotipos. Aparentemente es inofensivo porque nos da risa y tiene mucho rating. Pero ¿cuál es esa transmisión? En relación a la diversidad cultural, ¿realmente es una revaloración de las diversas culturas? ¿O es un choque de culturas donde hay una que predomina la otra? El otro niño le dice, porque es un peruano, un niño de callar. ¿Qué efectos, cómo afecta a esos niños eso que puede ser bullying, eso que es bullying, pero también discriminación? ¿Cómo crecerán? ¿Con qué dolor? Esos niños no quieren ir más a la escuela. Ese niño se encerró en su baño para lavarse con jabón mucho rato, se lastimó la piel para lavarse con jabón. Entonces a veces no somos conscientes del impacto que puede causar en una persona. Pero si a mí me molesta con el color de mi piel todos los días de mi vida, pero puede decir, ay, pero es que tiene seguramente una personalidad tan fortalecida. ¿Cómo construye su personalidad si atacan su identidad? No, pero es un tema de ego, ¿no es cierto? Que
derecho a la identidad propia, ¿no es cierto? Démonos cuenta que la discriminación puede afectar y afecta más de lo que nosotros mismos imaginamos. Y establece relaciones jerárquicas, establece estructuras excluyentes, dominantes. Según las estadísticas, solo el 4% de la población afroperuana, es un porcentaje no tan grande, pero solo el 4% de la población afroperuana accede a educación superior. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay un mínimo porcentaje de personas afroperuanas, que conocen como afroperuanas, que son universitarias. Y eso es el 4% que accede. Habría que preguntarnos cuánto de este 4% termina la universidad. De la población afroperuana, un porcentaje muy alto se encuentra ubicado en el sector de pobreza y pobreza extrema. No es casualidad. Las poblaciones andinas también se encuentran en esos sectores. Las poblaciones amazónicas no es casualidad. Hay que preguntarnos por qué se encuentran estas poblaciones allí. Siempre van a estar ahí. Ese es su lugar. Ser pobres extremos. No tener posibilidad de acceder a la educación. Por eso es importante que ustedes desde el servicio de PRONAVE, ayer estábamos con los tutores, por ejemplo, puedan garantizar también estos derechos. Desde el trabajo y la atención más mínima, aquellos que atienden y dan las orientaciones en la ventanilla, al público, al personal, a los usuarios que se acercan a preguntar. Si no habla bien el castellano, no tengo por qué hablar alemán. Preguntémonos de dónde viene. Tal vez su idioma no es el castellano, pero es peruano y tiene derecho a acceder a una beca, a acceder a un medio educativo. Cuando evaluamos ¿no es cierto? También pensemos en eso. Cuando creemos programas del Estado, también pensemos en ellos. Pensemos en ellos. La pobreza, la diversidad cultural tiene rostros concretos. No solamente es un título, un rótulo, no es solamente un tema académico. La pobreza tiene rostros concretos. Una cosa es hablar de pobreza a través de las estadísticas y otra es a través de escuchar un testimonio de una persona pobre. Esa persona pobre también es ciudadano, es ciudadano, que no tuvo las mismas oportunidades. ¿Quién le quita las oportunidades? La sociedad. ¿Quién tiene que restituir y garantizar esas oportunidades? La sociedad, pero también el Estado. ¿Quiénes son el Estado? Somos nosotros. Como ciudadanos, pero también como trabajadores públicos. Entonces, así como nos aprendemos socialmente, podemos cambiar esos prejuicios y esos estereotipos. Dejemos de pensar que las personas andinas son como la expresión de la belleza en Jacinto. Dejemos de pensar que las personas afroperuanas o afrodescendientes son como el negro blanco. Así como debemos dejar de pensar que las personas, por ejemplo, con orientaciones sexuales distintas, son como personajes que aparecen en televisión. No todos los policías son, no todos los abogados son, no todos los profesores son. Entonces, eso es importante ver. La discriminación se va a producir entonces cuando del prejuicio y el estereotipo que está en nuestra cabeza, que es aquello de lo que pensamos, lo manifestamos a través de la acción. Y una acción que puede implicar que yo haga algo o que deje de hacer. Por ejemplo, si estoy en la ventanilla y alguien, una mujer andina, se para ella al lado, le toca su turno, pero nosotros no la atendemos. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Desgraciadamente las personas con características físicas andinas como nosotros no son atendidas en la misma oportunidad que podría ser otra persona. En los bancos, en los establecimientos públicos, en los servicios públicos. A los
Preguntémonos si hemos visto alguna vez eso. Por nuestra palabra vamos a estar, no podemos pasarnos a una señora o un señor que está haciendo eso. Y si no entiende bien, no hay que explicarle. Será deber de la institución pública buscar a alguien que le haga entender, un traductor, un intérprete, alguien que sepa que es mal. Pero no podemos negarle el servicio, la prestación de un servicio que responde a un derecho fundamental de esa persona. ¿Qué pasa si somos médicos y después no tenemos mucho? Que no curamos a la persona. Si hay un médico que puede ser grave, puede costarle la vida. ¿Y de quién es responsabilidad? ¿De la persona que no sabe castellano? ¿O es del Estado que debe garantizar que hay un intérprete? Entonces, vayamos viendo eso. Y el Estado somos nosotros, entonces también es importante hacernos autocríticas. ¿Cómo llevamos la información de Pronamec a las comunidades indígenas, ¿cierto? Amazónicas, andinas? ¿Cómo llevamos la información a la población afroperuana? ¿Bajo qué contextos? ¿Cómo sacamos la publicidad de Pronamec? ¿Solo con niños blancos? ¿O utilizamos a los niños amazónicos, indígenas, como un producto también? Tiene que estar representada la interculturalidad también, las aplicaciones del Estado. Cuando uno salió así a nosotros, también creo que se revierte también a nosotros, porque tal vez las personas que sí vemos que sí, aparentemente no hay tratado de eliminarlos a menor posible porque no andan a entender, no hay digamos, no ven las defensas que sí lo vemos. Bueno, pero un sistema en un momento de información hay que dar información a todos, porque también podemos prejuzgar y decir, porque este blanco debe tener blanco, ¿no es cierto? Para eso hay un proceso de evaluación, los requisitos están claros. ¿Establece diferencias? Sí, ¿no es cierto? Porque es un servicio diferenciado, pero vamos a ver que no todo lo que se instala como diferenciado es discriminación. Porque, por ejemplo, tú le estás dando prioridad, preferencia a las becas, los créditos educativos, a alguien que no tiene recursos para pagarse, ¿no es cierto? Pero yo no voy a pensar, porque viene de un colegio caro, y vino estudió en el colegio caro hace 10 años, puede que no vaya a entrar en desgracia, pero no tenga plata. ¿Por qué no lo voy a evaluar? Puede haber tenido una beca, ¿no? Puede haber tenido una beca, entonces no solamente es impresión de vista, ¿no es cierto? Sino es también, para eso entiendo que ustedes tienen un proceso adecuado de evaluación, ¿no es cierto? Hay un comité que evalúa con una serie de criterios que son realmente objetivos, se deberían aspirar a ser realmente objetivos. Porque solamente la información que entregamos de ellos se da cuenta que no Claro. Pero no deniegas el servicio, la posibilidad de informarse. Yo informo a todos. De ahí verán cuáles son los criterios requisitos. Algo que quería aportar que para mí también hay que hablar si nosotros por experiencia que tenemos, por ejemplo, yo hablo quechua y la convocatoria que yo hablo siempre hablo de la lengua materna, de la lengua quechua, las comunidades, las personas rurales, y son personas que más entienden y tienen más compromisos, se comprometen y tal cuando llaman, y de hecho que mis compañeros no van a negar porque siempre les hablo en quechua, hablo con ellos en quechua y todo. No estamos de nada, de hecho que tenemos que cerrar todo eso, ¿no? No podemos seguir quitando absolutamente sospechados a la discriminación del quechua. Entonces ellos también, yo creo que al ver o al escuchar que les hablo en quechua, ellos también ya sienten, ¿no? De que no debemos continuar. Sí, hay más confianza, ¿no? Sí, lo bueno es que el programa hay chicos de diversas etnias, culturas, lenguas, ¿no? Y conversamos en su lengua materna. Sí, eso es lo bueno. Eso es importantísimo. Y andar conciencia, por ejemplo, claro, que en el personal de Pronamec hay algunos que hablan quechua, puede haber algunos que hablan aymara, tal vez algunos que conocen la lengua. Y si no, si tienen un grupo poblacional también, ustedes sabrán que el Ministerio de Cultura tiene un registro de intérpretes al cual les pueden solicitar a través de sus oficinas, tal. Por ejemplo, si van a hacer una bajada a una comunidad Bora, Shipiba, ¿no es cierto? Y si nadie habla Shipibo, podría contratar una oficina o un intérprete de Shipibo para que haga la presentación, para que les traduzca,
entenderlo, ¿no? Muy bien, ¿va quedando claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces decimos que los prejuicios se instalan en nuestra cabeza, en nuestra dimensión subjetiva. Los prejuicios y los estereotipos es aquello que pensamos, aquello que creemos, una imagen determinada. Pero si yo saco este prejuicio y lo convierto en una acción, no atiendo a alguien, no estoy haciendo nada. Pero yo no hice nada, no discriminé. Yo no hice nada, pero simplemente, claro, no hiciste nada, no lo viste, no te diferenciar. Si yo no dejo entrar a alguien en mi restaurante, en mi discoteca, en mi club, estoy haciendo algo, no me estoy dejando entrar. Pues, porque haga algo, deje de hacer algo, en una situación donde merecería aprender algo, pues sin ningún plan diferenciado, puedo estar cometiendo. Entonces, si yo no me voy a atender porque huele mal, porque está vestido así, va a hablar mal. O yo no hice nada, pero lo atendí, olía mal, lo bañé en aerosol. ¿Qué casos? ¿Qué ha pasado en instituciones públicas? Claro. Una comunidad de extranjeros fue a visitar a una institución pública y la secretaria de esa institución pública olía mal, olía a alpaca, la alpaca tiene un olor fuerte, lo bañó en aerosol. Es una falta de respeto, es una intrusión contra un derecho de las personas. Si no me gusta cómo está bien, lo entiendo, pero cuando se vaya, puedo yo echarlo. No les voy a vaciar eso. No me gusta tu perfume, te meto 10 kilos de perfume distinto. Entonces, cuando un prejuicio nos lleva a cometer algo, basados en ese prejuicio o en ese estereotipo, vamos a estar cometiendo la siguiente discriminación. El prejuicio y el estereotipo no es sancionable porque no afecta. Si mi prejuicio solamente lo estoy pensando yo y no lo manifiesto, no lo reproduzco, pues no estoy arreglando nada. Pero si yo de pronto hago un comentario prejuicioso, preocupante, voy a comentar discriminación y entonces eso sí, estoy afectando un derecho de una persona de varias, por lo tanto es una discriminación. Yo les ponía al inicio el ejemplo yo atropello a alguien y muere, ¿no? Con intención o sin intención. El asesinato es el homicidio es un delito, ¿no es cierto? La discriminación también es un delito en nuestro país, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque hay pocos casos de denuncias. Porque creemos también que puede ser una situación normal, natural, así es. O porque como es un proceso doloroso, no nos atrevemos a reconocer que nos discriminaron, no me animo a hacer la denuncia. Entonces la discriminación es un acto ilícito, que quiere decir que va contra la ley, contra la legalidad, que atenta contra los derechos. Hay formas de discriminar. Ya hemos hablado de algunos ejemplos, y hay una manera de discriminar que es la forma directa, la que es más evidente, cuando no me dejan entrar a un sitio, cuando me atienden y me dicen, no puede cholo, cuando pido la cuenta en un restaurante y está mal sumada la cuenta, me dicen, ¿qué vas a saber tú sumar? Yo soy salón ignorante. O a ver, no, pues esto es para blanquitos, ¿qué vas a saber? O cuando, por ejemplo, en un anuncio de trabajo para recepcionista, pido que tengan test blanco. ¿Qué ha pasado? Hace un par de años salió un anuncio en un suplemento laboral de un periódico muy conocido aquí en Perú, donde una universidad pedía, ofrecía un puesto laboral para recepcionista y poniendo los requisitos que tenga test blanco. Test blanco. El color de la piel va a impactar en este caso para las funciones de la recepcionista. No es coherente la solicitud, ¿no es cierto? Puede ser una persona con tez clara, con tez, no sé, oscura, no es lo mismo. Puede ser una persona alta, pequeña, puede ser una persona gorda, flaca, crespa, lacia, da lo mismo. Lo que importa es que tenga las competencias para desarrollar el puesto de recepcionista.
Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un casting para un comercial de lociones de piel que tienen distintas tonalidades, que para tapar barritos, para maquillarse, como son de distintas tonalidades, voy a requerir personas que se asemejen al color, porque estoy representando la diversidad, ¿no? Porque no estoy representando solamente polvo blanco, sino distintos colores que van a tapar, por ejemplo, unas imperfecciones. Entonces voy a pedir una persona oscura, trigueña, una persona afro, una persona blanca. Y ahí si yo pido una persona blanca, sí está respondiendo a una razón objetiva. Porque yo lo que quiero es que a través del color de su piel se muestre un producto determinado que muestre cómo va a tapar alguna imperfección facial. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que los ejemplos son bien distintos, aunque los requisitos se pida lo mismo? ¿Es clara? ¿Sí? Pero la razón obedece a un objetivo justificable, razonable, a una razón objetiva. Si yo no necesito el color de mi piel para desempeñar una función, por ejemplo, hace un tiempo, hace unos meses también salieron algunas investigaciones, periódicos, del tema de los cargadores funerarios. Ustedes no sé si han visto, cuando uno solicita un servicio funerario, las empresas funerarias te ofrecen cargadores negros. Y te lo ofrecen porque hay una razón también, hay mucha gente que lo pide. Y yo pido cargadores negros. Las razones más legales. Hay algunos casinos, hoteles caros de Lima, ¿no es cierto?, donde encontramos en la puerta a la persona que abre, una persona que va. Y ojo, no es que los aplicados no puedan desempeñar esa función. Seguramente que podrían cargar bien un ataúd, podrían abrir bien una puerta, como lo podría hacer cualquier otra persona. ¿No es cierto? Pero que sean se estigmatiza. Y es una reproducción, ¿no es cierto?, de tradiciones de la época colonial. ¿Por qué los afroperuanos, los negros, cargaban los ataúdes en la época colonial? Porque eran esclavos. Pero a veces es también por necesidad, pero no nos damos cuenta de eso. Las personas necesitan trabajar. Pero ¿por qué yo solicitaría un servicio funerario o cargadores negros? Yo estoy reproduciendo también prejuicios y prácticas discriminatorias. Ya es común en nuestro país. ¿Por qué en los anuncios para buscar trabajadoras del hogar se piden que no tengan colegio completo? Que no sepan leer. Claro. ¿Cierto? Porque se entiende que si no saben leer, si no han terminado la escuela, es más fácil que las manos. Entonces son prejuicios y estereotipos muy comunes, son actos de discriminación que cuesta todavía enfrentar. ¿Cuántos puestos de trabajo surgen igual? Y a veces no es tan directo como pedirte claro, pero seguro también muchos sabemos que muchos puestos laborales que se ofrecen estableciendo como requisito la buena presencia, ¿no es cierto? Personas de clase A1, personas que tengan buena presencia. ¿Qué es la buena presencia? ¿Bajo qué estándares se mueve? Puede ser una ficción, puede ser un detalle, pero para mí la buena presencia es que sea blanca, que sea delgada, que sea alta. Si eso no tiene que ver con las funciones que va a desarrollar, porque yo no tengo que decidir. ¿Qué pasa cuando los CVs, yo estoy evaluando a Puchaíba San Pedro Ligancho, o no es de la Católica ni de la Pacífica? No. Son maneras de discriminar, distintas a las características étnico-raciales, pero ¿existe o no existe? Y son discriminación igual. Tienen que pasar por el proceso de evaluación regular.
Pero si yo pido, por ejemplo, para un puesto a un ingeniero de la Católica o de la U, ¿por qué? Yo justifico. Porque, ¿no es cierto?, solamente en estas dos universidades llevan una especialización sobre esto que a mí me interesa para el desarrollo de esta empresa. Ahí es distinto, ¿no es cierto? Pero si no, no tiene que ver la universidad, depende de las competencias, ¿no es cierto?, de las capacidades. Entonces, en la discriminación directa se presenta de manera abierta y evidente. Es muy probable encontrar en esta forma de discriminación una voluntad, una intencionalidad de discriminar. Yo no te dejo entrar a mi restaurante porque no cumples con los estándares del cliente que yo cumplo. Porque no eres blanco. Va a resultar desagradable para mis otros clientes. Y no me lo dice el dueño, no me lo dice el administrador, me lo dice el vigilante, ¿no es cierto? No. Y me puede dar otras razones también. No, mira, sabes que es una fiesta privada, es un club privado, necesitas invitación. O, sí, pero como es una fiesta con invitación, la entrada te va a costar a ti 200 soles, cuando normalmente está el 50. Y es una manera, ahí estamos, no hay una manera directa de decírtelo, pero hay una manera directa de evidenciar que es una discriminación. No siempre lo directo va a ser tan evidente, a veces hay que darle vueltas un poco. ¿Y quién será el responsable de la discriminación en ese caso? ¿El vigilante, el administrador o el dueño? Los tres, ¿no? Porque hay uno que te dice directamente, hay otro que le dio la orden y otro que le dio la orden. Que se llama la autoría inmediata e inmediata. ¿Cierto? Y pasa en nuestro país, sí. Pasa en discotecas solamente, no. Pasa también en restaurantes, pasa en colegios, pasa en trabajo, pasa en el sector salud. La discriminación indirecta también será una práctica discriminatoria, ¿no es cierto?, hay un trato diferenciado que parece ser neutro, pero no necesariamente lo es. Ustedes recordarán que hace 2 años estuvo en boga la ley del servicio militar obligatorio. ¿Qué se decía sobre esta ley? Ya, pero ¿qué decía? Que todos tenían la obligación, ¿no es cierto?, los jóvenes, adolescentes, ¿no es cierto?, a partir de los 17 años, 18 años, tenían que prestar el servicio obligatorio militar, salvo que puedan pagar la multa o que estén estudiando. Entonces, ¿qué pasa con las personas de pobreza y pobreza extrema que no pueden pagar la multa? La multa es de 3.800 soles. Es una discriminación, ¿no es cierto? Porque si yo no tengo plata, ¿cómo pago eso? Si es obligatorio, debe ser para todos, ¿por qué tengo que pagar? De que nosotros vayamos a sufragar es obligatorio y a todos se nos obliga. Pero en este caso, si yo no pago, tengo que hacer el servicio militar. ¿Será una norma discriminatoria o no? Sí. Que aparentemente es neutra, ¿no? Pero que sí tiene trasfondos discriminatorios, por condición económica. Había una escuela de policías, ¿sabes? La policía también de la escuela militar, donde se establecía y se les avisaba a los postulares, según el reglamento interno, tal, ¿no es cierto?, aquellas personas, ¿no es cierto?, que se vuelvan en la condición de padres o madres durante los estudios de la escuela militar serán expulsadas inmediatamente de las instituciones educativas. ¿Será una norma discriminatoria? ¿Por qué? ¿Dónde está la discriminación? Yo estoy avisándole a todos antes de que postulen. Claro. Estoy avisando a todos. Y digo padres o madres, todos. ¿Cuál es la discriminación?
Pasó entonces que 4 cadetes quedaron embarazadas y fueron expulsados. Ningún hombre fue expulsado. ¿Y por qué hay discriminación? Uno puede evidenciar físicamente si un hombre va a ser padre o no. Puede decir que no. Pero una mujer, ¿uno puede ocultar esa situación visiblemente? No, porque la mujer gesta, ¿no es cierto? Y su fisonomía cambia. Entonces, teníamos que a partir de esta norma, claro, todas las que se acusaban eran cadetes mujeres. ¿Y acaso ningún cadete hombre fue padre durante ese tiempo? Entonces, ¿hay un tratamiento distinto, diferenciado, que afecta derechos? Sí, ¿cierto? Las razones que puedan haber, ¿no? ¿Cómo va a causar la escuela militar? Si implica entrenamientos físicos exigentes, pero se hace, puedes suspender, puedes interrumpir ya mientras estés embarazada, suspender con la matrícula y regresar después para evitar. Pero yo pienso que el tratamiento discriminatorio no sería tanto si es que al momento de postular en la escuela me da una regla que yo tengo que cumplir. Y si yo transgredo esa regla, sabe hecho que me van a expulsar. Así es. O sea, ahí yo no lo veo discriminación. Ya, pero hay una cosa que yo quiero observar, y tampoco quiero parecer como antinorma, antirregla, pero no necesariamente porque esté una regla o una ley, ¿cierto? Va a ser lo correcto. El servicio militar obligatorio se aprobó mediante una ley. Queda discriminatorio. Si a mí me avisan con anticipación, está bien, pero estás afectando derechos allí. Estás generando discriminación implícita. ¿Cierto? Está bien. Entonces aplica la sanción para todos e implementa de la manera que tú creas conveniente, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a seguir a identificar que esos cadentes hombres también fueron padres, por lo tanto también los expulsan? Está bien, la norma se debe aplicar para todos. ¿Por qué se aplicó en este caso solamente para mujeres? Fue una aplicación discriminatoria de la ley, porque no se puede prever cómo mides, ¿no es cierto?, que ese cadete estudiante hombre no va a ser padre, o no es padre. De alguna manera que sí, claro, pero si las normas están generalmente, ¿no? En la policía, en el ejército, ellos se rigen a su ley. claro, pero hay que ver, por eso también vamos a evidenciar que sea caso por caso. Muchas de las instituciones públicas, especialmente el Poder Judicial, ¿cierto?, tiene prohibido el ingreso, ¿cierto?, de personas con trajes no formales. ¿Eso es un problema de discriminación o no? Te están avisando antes de que tú entres en la puerta, está la checa. ¿Por qué es discriminatorio? ¿Por qué sería discriminatorio? Hay unas cosas que pueden ser protocolos, que pueden ser normas de convivencia, ¿no es cierto?, que hay que entender. Por ejemplo, un funcionario público ya se puede entender que pueda estar presentable, pero muchas de las instituciones públicas, por ejemplo, dicen, ya, yo quiero que el personal venga con terno, ¿no es cierto?, los hombres y las mujeres, pero yo les doy el uniforme, ¿no es cierto? Los tienen en el registro público, los tienen en los bancos, ¿no es cierto? Porque para que el trato sea, digamos, en una condición de respeto, pero yo no estoy estableciendo defensa porque yo estoy dando el uniforme. Pero si de pronto la persona no tiene protocolo básico, porque no es solamente un terno, ¿no es cierto? Hay que usarlo todos los días. Dos camisas. Dirán, oye, pero es lo básico, uno va a tener ropa. ¿Cómo es que no la tiene? Y yo, por ejemplo, si no uso, no tengo por qué verme obligado a poner un terno para ir a trabajar. Si la empresa o la institución me lo exige, que me lo exige. Claro, tampoco voy a ir con mi porque puede resultar incómodo, no es parte del servicio. Pero en algún caso del Poder Judicial, si yo como ciudadano quiero ir a interponer una denuncia, o hay una parte de los procesos judiciales. Yo vengo del campo, trabajo del campo.
Tribunal del Poder Judicial Peruano. Tengo una audiencia importantísima, ¿cierto? Y yo estoy yendo, soy abogado, yo estoy yendo, pero me robaron hace 5 horas antes. Ya, no me quitaron toda la ropa, pero estoy manchado. No se le va a dejar presentar a la audiencia a los abogados porque está manchado. Veremos que hay situaciones que habrá que analizar caso por caso. Pero yo no puedo prohibirle el acceso a un derecho o a un servicio a una persona simplemente porque no tiene la vestimenta. En este caso, ¿qué pasa si es una señora con pollera? Si querían hacer con esta congresista en el Parlamento, pues no vendrá porque tiene pollera, tiene que usar traje sastre occidental. ¿Por qué? Si eso, por eso habrá que ver caso por caso. Sí, yo he visto a los congresistas, no hay, creo que es tú, ¿no? Y no usa cualquier pollera. O sea, el sastre que yo uso es más barato porque su pollera es una pollera a uno. Puede ser, pero y así no lo fuera. No, y se le ve a la señora una elegancia espectacular. Y si no lo fuera así, Si no lo fuera su pollera, a todos lados, se va con su pollera. si no fuera una pollera a uno, si no fuera una pollera cara. Por eso habrá que ver caso por caso. Entonces, las prácticas sociales discriminatorias vamos a identificarlas como 3. A ver, Rodrigo, prestamos atención para poder al break y regresar, para no quedarnos más de la 1 porque es una hora peligrosa para todos. Las prácticas sociales discriminatorias. Vamos a identificar el primer grupo, que son aquellas que crean o colaboran en la difusión o reproducción de estereotipos de cualquier grupo humano por características reales o imaginadas. Por ejemplo, las bromas, los chistes, los medios de comunicación, ¿cierto? Otra es la común, que hemos mencionado también, que nos obligan a mandatar, a entrar, a agredir, delegar, marginar, influir, etc. Y la otra también puede ser a través de instituciones legales, normativas, de manera laboral, educativa, de salud, que sean por instituciones, como por ejemplo la ley de servicio militar, reglamentos internos de instituciones, que aparentemente son prácticas discriminatorias, ¿cierto? ¿Qué cosa es entonces racismo? Hemos hablado de discriminación. Hemos hablado de discriminación étnico-racial. ¿La discriminación étnico-racial y el racismo serán lo mismo o no? Decimos, él es un discriminador o decimos él es un racista. ¿Fui víctima de discriminación étnico-racial o fui víctima de racismo? Es lo que más comúnmente utilizamos, pero entonces, racismo y discriminación étnico-racial será lo mismo. ¿Cuál es la distinción? ¿Se acuerdan que hablábamos de 3 elementos de la discriminación? Trato diferenciado, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Qué más? Trato diferenciado. Por un motivo prohibido que afecte derechos y libertades. Pero cuando decimos es un trato diferenciado, es un acto concreto. Esto es algo que yo hago o dejo de hacer. Es un acto concreto. ¿Sí? El racismo será una ideología. ¿Qué es una ideología? Es aquella que pensamiento. Pero que se hace sostenido, que tiene argumentos, ¿cierto? ¿Qué dice la ideología racista? ¿Qué sostiene? Tiene 2 presupuestos fundamentales. Uno primero es que existen las razas entre los seres humanos. Es decir, que existen varias razas de seres humanos. Eso. Calificación. Y hace referencia a que estas razas son además biogenéticas, ¿cierto? En la cual se asocia, ¿no?, características fenotípicas de las personas con sus rasgos intelectuales y culturales, es decir, con sus capacidades. Si eres blanco, eres más inteligente. Si eres negro, eres más.
se da porque es parte de la composición biogenética de las razas de los seres humanos. Es lo que sostiene el así. Primero, por supuesto, la existencia de múltiples razas que tienen estas características. El segundo presupuesto de esta ideología es que, como existen estas múltiples razas, con estas categorías o características, habrá algunas que son superiores a otras. ¿Ustedes creen que esto es una ideología fundamentada, adecuada, real? ¿Es una ideología real o no? ¿Existe o no existe? Sí existe, ¿cierto? Existe. ¿Existen las razas entre los seres humanos o no existen las razas? ¿Sí? ¿Qué razas tenemos? A ver. Uno va a ver, levanta la mano y diga. ¿Qué razas existen entre los seres humanos? Blanca, amarilla, comunista. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia genética? Esta es una diferencia fenotípica. Color de la piel. Es una tierra de comercio que decía que todos los habitantes de la Tierra proveníamos de 2 a 3 razas madres. O sea, los chinos, son 2 o 3 razas madres a nivel mundial. Todas las personas proveníamos de esas razas madres. Después que nos hemos juntado y eso, pero son 2 a 3. Ya ves, reproducimos también. Claro. ¿Se acuerdan que este año, cuando empezaba la edad escolar, el año escolar, y empezaron a repartir, a reproducir los materiales educativos, hubo una denuncia considerable hacia un material educativo para la educación primaria, donde a través de un mito, una fábula, se enseñaba a los niños la existencia de las razas? ¿Se acuerdan? Que la gente que llegaba había estado bañándose, ¿no es cierto? Había estado, trabajando en el campo, cochina, llega al lago, en el charco y se van metiendo. Entonces, primero luego sale ya más mochito porque el agua ya estaba todo bien. Y el último sale negro porque el agua estaba todo mochito. Son expresiones burlonescas, ¿no? De cómo presentar la existencia de las razas. Evidentemente no somos iguales, no todos tenemos el mismo color de la piel, no tenemos las mismas características físicas, ¿no es cierto? Algunos son más altos. Y ciertamente se asocia de que las personas que están en la parte norte del planeta pueden tener características distintas, aquellos que están en el trópico, ¿no es cierto? Aquellos que están en el continente asiático, pero también se asocia a los cambios y las diferencias climáticas, ¿no es cierto? Que el ser humano se tiene que adaptar. ¿Existe, en conclusión, existen las razas? Sí y no. Genéticamente o biogenéticamente no existen la diferencia de razas entre los seres humanos. Pero nosotros hablamos de raza, ¿no es cierto? Y la Constitución dice, nadie puede ser discriminado por razón de raza. Pero ¿cómo si no existen las razas? Las razas existirán en una medida que son una construcción social. Pero biogenéticamente hablando, a través de la composición genética de los seres humanos, no existen diferenciaciones de raza. ¿Somos distintos? Sí. Pero los elementos que toman los científicos para identificar la creación de una raza, no son lo suficientes, no llegan a ser lo suficientes para establecer que somos de raza distinta. Entonces, genéticamente hablando, todos y cada uno de nosotros tenemos el 99.9% de parecido, ¿no es cierto?, en el nivel genético. Ese 0.000001 que nos diferencia, porque somos distintos en color de la piel y tamaño, bueno, son características mínimas en millones de criterios de cromosomas que se evalúan para poder diferenciar o establecer la distinción de una raza. La raza humana es una sola. Todos somos Homo sapiens. ¿Sí? Ciertamente, y eso ha sido producto de cambios genéticos, pero no podemos decir ahora que somos una raza distinta. Ustedes han visto estas series del Enterprise, ¿no? Viaje a las estrellas, Star Trek, y lo ven que allí sí hay
los cambios genéticos, las diferencias genéticas, sí podríamos hablar de razas a nivel planetario. Pero entre los seres humanos no. Entre los dinosaurios podríamos hablar de razas. Pero entre los seres humanos no. Entonces, científicamente el argumento con el cual se sostiene el racismo, que era un argumento supuestamente científico, no existen las razas entre los seres humanos, genéticamente hablando. Sin embargo, la categoría de raza sí se utiliza como una construcción social. ¿Para qué? Para que dentro de las ciencias sociales podamos identificar determinadas características culturales, ¿cierto? Físicas también. Y diremos las razas negras, las razas amarillas, las razas... Pero eso no evidencia que hay una distinción genética que a mí me haga más inteligente que otro. Culturalmente sí podemos asociar y podemos decir sí, pero no es que haga referencia a lo genético. Las razas se han utilizado como construcción social para poder diferenciar las culturas, pero no obedece a una dimensión genética, y esto es importante saberlo. Nosotros ayer en la página web que tenemos en Alerta contra el Racismo hemos colgado justamente un artículo sobre un antropólogo estadounidense que da la explicación sobre cómo las razas son una construcción social. Al final les invito, les muestro cómo esto está para que lo puedan ubicar y ver. Pero sí es importante, porque a veces también a nuestros hijos les podemos transmitir erróneamente, ¿no es cierto? Así como nosotros nos transmitieron que sí existen distintas razas, genéticamente hablando. Entre los mamíferos sí existen distintas razas. ¿Nosotros somos mamíferos? Sí. ¿Y los leones también serán mamíferos? Sí, ¿no es cierto? Somos razas distintas ahí. Porque el ser humano también es animal. Pero la raza que somos seres humanos no somos felinos. Aunque los felinos también sean mamíferos. Con esa distinción espero que les quede un poco más claro. Entonces, racismo y discriminación no son lo mismo, porque el racismo es una ideología, es un pensamiento. Y así como el prejuicio y el estereotipo, si el pensamiento está en mi cabeza y no sale de mí, ¿estoy afectando el derecho de alguien? Si está en mi cabeza. No, pero si este pensamiento lo exteriorizo a través de una manifestación, sí. Entonces yo puedo cometer actos basados en este pensamiento, como por ejemplo han habido en la historia del mundo actos genocidas que han estado basados en pensamientos racistas, ¿no es cierto?, que han acabado con la vida de muchas personas. Es el caso, por ejemplo, del Holocausto nazi. Sí, pero eso ya pasó hace muchos años. Bueno, actualmente todavía existen conflictos por cuestiones étnicas en países de Europa del Este y entre tribus africanas. Entonces, pero dirán, pero oye, el racismo ya te lleva a la muerte, no, acá no somos racistas entonces. Ojo, que el racismo no implica que yo mate a una persona por ser distinta, pero si yo considero que son inferiores, que no tienen la validez, que porque son indígenas, son salvajes, o son ignorantes, o son brutos, sí es una manifestación racista. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Porque yo no necesito tener clara la noción de racista, o al menos la ideología racista, para ser racista. Yo puedo reproducir elementos de esa ideología, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Les queda claro? Si no les queda claro, pregunten. Racismo y discriminación entonces no son lo mismo, no es lo mismo, pero la discriminación puede estar basada en un pensamiento racista. ¿Sí? La discriminación es un acto en concreto que puede tener un objetivo o un resultado. Ideas fuertes sobre la discriminación. La discriminación constituye un fenómeno doloroso, es un proceso que duele. Por eso
cuesta tanto reconocerse como víctima de discriminación. Cuando yo preguntaba al inicio si ustedes han sido testigos de discriminación, casi todos dijeron que sí, que todos habían visto un acto de discriminación. Cuando les pregunté si ustedes habían sido víctimas de discriminación alguna vez, ya la cantidad pasó. Y seguramente todos aquí hemos sido víctimas de discriminación alguna vez por alguna razón. Por edad, por color, ¿no es cierto?, por lugar, por ocupación. Tal vez a veces no nos hemos dado cuenta o no hemos querido ver. Pero puede pasar. Son muy pocas las personas del país que pueden decir, sí, es cierto que no he sido víctima de discriminación. Pero opera. Y a veces hay discriminaciones mucho más sutiles. Por ejemplo, una discriminación de género se evidencia cuando los hombres ganan más que las mujeres en puestos similares. Es una discriminación de género. Pasaría lo mismo si el hombre gana menos que una mujer en un puesto similar. Si son puestos similares con el mismo nivel de responsabilidad, tienen que dar lo mismo según su competencia. Si tienen las mismas capacidades, honores, las prácticas discriminatorias se van afianzando en nuestra sociedad con el rechazo, debido a que coloca a las víctimas en una situación de absoluta exclusión, afectando sus derechos y libertad. Se van afianzando. Recuerda que decían que las víctimas de discriminación pueden también autodiscriminarse. Si no, yo no voy a ir porque me van a dejar mal, yo no voy a ir porque me van a discriminar. Bueno, esa percepción también se va afianzando porque se ha establecido como natural, ¿no es cierto?, y como normal el fenómeno de la discriminación. Opera en las prácticas sociales. En las recientes estadísticas, en una encuesta que se hizo sobre derechos humanos el año pasado, se entiende que el 81% de peruanos piensa que la discriminación existe y que nadie hace nada. ¿Cierto? Entonces, hay un fenómeno que está ocurriendo al ver, que está afectando nuestras composiciones sociales, pero al mismo tiempo nadie hace nada. No hacemos nada de nosotros como ciudadanos, no hace nada el Estado, no hace nada la empresa, no hace nada los colegios. ¿Quién hace nada? El 81% es un porcentaje alto, ¿cierto?, que reconozcan esa situación. La desigualdad de que ellos identifican en los peruanos es percibida como natural por todos. Muy poca gente cuestiona. Claro, son las personas que no saben castellano, que tienen culturas distintas, que no han tenido la oportunidad en una escuela a que se podría ir en un sector urbano. Por eso es que del porcentaje de peruanos, solo el 4% logra acceder a la educación superior. Y ese 4% no termina todos. Todavía no se tiene las cifras claras, pues se ha hecho un estudio especializado sobre la realidad de la que vive la población afroperuana en nuestro país. Entonces, la discriminación puede ser negada, y se niega muchas veces, tanto por las personas que son víctimas de discriminación como por las personas que discriminan. Pero yo no lo estoy discriminando, mi choque, ¿qué vas a ver? Es normal. Es menor que es inferior a mí. Yo sé más que él. Yo soy más. Porque estudié en la universidad, porque soy trabajador público, porque soy hombre, porque vivo en la zona urbana. Y entonces, y hay el lado de discriminación. No me ha discriminado porque tiene razón, ella es la patrona, tiene derecho a la vecina. Y entonces también puede ser asumido y ejercido por discriminados en tiempo. Es decir, uno puede ser víctima de discriminación y puede ser discriminador al mismo tiempo que usted. No siempre va a ser intencional, ¿cierto? También pasa que a veces por desconocimiento, lo que decíamos por la finalidad, ¿cierto?, se puede discriminar. Y así como aprendemos estas actitudes, estos prejuicios, estereotipos, también podemos aprender a desmontarlos y a reconstruirlos, cambiar esas visiones. Toda práctica discriminatoria es violenta, aunque no implica necesariamente violencia física ni violencia psicológica, pero también va a reproducir elementos que evidencian la violencia real, social, afectiva, incluso física, como tenemos que poner un golpe. Pero el estrés, la tensión,
Como por ejemplo, ese niño que se cortaba la piel para quitarse toda la piel, no tuvo violencia. Claro, no se la quitaron a él, pero motivado por eso, los resultados. La discriminación no afecta de manera exclusiva a la dimensión individual, sino también que afecta a la manera colectiva social. Si a alguien le discrimina, si a sus hijos los discriminan o los discriminan, ¿ustedes también se van a ver afectados? Sí, porque los quieren, ¿no es cierto? Si a su amigo, a su amiga, a su familiar, a su compadre, a su madre discriminando, también. Pero si alguien que no conoce la discrimina, ¿nos sentiremos muy afectados? Tal vez emocionalmente no, pero como sociedad sí, porque de alguna manera avalamos que exista la discriminación y esto nos fragmenta, nos divide. ¿Sí? Entonces, si uno se calla frente a un acto de discriminación, también es cómplice. Cuando uno es testigo de un delito y no dice nada, no va a atestiguar, se convierte en cómplice. Sí, la discriminación también sucede lo mismo, porque es un delito, porque todavía hay que difundirlo más, ¿no es cierto? Pero si uno se calla frente a un acto de discriminación, si no lo reporta, si no lo denuncia, si no hace nada para que deje de seguir sucediendo, también será cómplice, y nuestro silencio será cómplice, y por lo tanto nuestro silencio también va a discriminar, y esa persona va a ser víctima de discriminación no solamente por la persona que lo agredió, sino porque los testigos vieron y no dijeron nada, y permitieron que su derecho se vea vulnerado. Y esto va a pasar no solamente en la vía pública, no le pasa a los otros, esto puede estar pasando incluso en la institución donde trabajar. Y no solamente se presenta esta charla o este taller para que ustedes puedan atender, ¿no es cierto?, a los usuarios libres de discriminación, sino también para que su trabajo pueda desarrollarse en condiciones libres de discriminación, que ustedes mismos no haya ningún caso de discriminación, ¿no es cierto? Y eso se puede hablar, se puede conversar, se puede, ¿no es cierto?, evidenciar de alguna manera también de solución pasiva, colaborativa, qué sé yo, no va solamente a través de la sanción. Entonces la discriminación afecta a la persona que es directamente discriminada, pero también al conjunto de la sociedad. Sí, porque nos fragmenta y nos impide desarrollarnos como una democracia consolidada, como un Estado de Derecho adecuado que respete y garantice los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, la exclusión social, también que se mencionaba al inicio de esta mañana, es una manera de discriminar. La exclusión es, tú no estás acá, no eres. Hay un trato diferenciado por distintas personas, no solamente étnico-culturales, pero la discriminación puede llegar a ponerse tan fuerte, que ya está tan fuerte en la estructura que es importante empezar a cambiar, a modificar, a establecer relaciones justas, relaciones equitativas, para tener una sociedad mucho más justa, mucho más pacífica, que reconoce a todos y a todas, que trabaja como es fundamental para un desarrollo humano integral, que reconoce y respeta la diversidad cultural que veíamos al comienzo de esta mañana. La discriminación, diferenciación e igualdad. No todo acto de diferenciación va a ser discriminación. ¿Saben por qué? Porque decíamos que para que haya discriminación tiene que haber una afectación de derechos, ¿no es cierto? Ya sea por resultado o por la finalidad. Que sea entonces un trato diferenciado que afecte derechos. Pero yo puedo diferenciar y no afectar derechos. Como por ejemplo cuando les puse el ejemplo del casting para el maquillaje, ¿cierto? O por ejemplo esta ley de atención preferente. ¿Establece diferencias? Sí, ¿no es cierto? Pero ¿afecta derechos? Más bien busca restituir el derecho a las personas que se han visto más afectadas, como las personas de la tercera edad, como las personas con alguna discapacidad, o mujeres en la etapa de gestación o de lactancia, ¿no es cierto? Entonces, hay diferencias que más bien permiten acercar la igualdad real, permiten establecer relaciones de equidad. Por ejemplo, el Estado brinda la mayor cantidad de servicios públicos en castellano, pero como casi todos los peruanos, la gran mayoría hablan castellano, entonces vamos. Pero si yo también ofrezco un servicio diferencial que puedo atender en quechua, en aymara, hay una diferenciación. Estoy afectando un derecho, estoy restituyendo y considerando un derecho.
iguales en derechos y en deberes, pero la igualdad real todavía estamos lejos de alcanzarla, necesitamos empezar a construir. Que todos los ciudadanos sean tratados como ciudadanos reales. Y no tengamos, por ejemplo, presidentes que digan que los indígenas son ciudadanos de segunda categoría, como en algún momento se dijo. ¿Cierto? Todos los ciudadanos somos iguales en derechos y en deberes, pero distintos en culturas y características físicas. La igualdad entonces no implica un trato uniforme, sino un trato justo. No podemos hablar de igualdad si no hay justicia, si no hay relaciones de equidad. La equidad no es un concepto más bien que incorpora la justicia, porque hay que tratar a los diferentes con diferencias. Yo no voy a tratar igual a una persona que tiene una discapacidad física o auditiva, ¿no es cierto? Auditiva, visual o psicomotriz, que una persona que no la tiene. Necesito poner una rampa, necesito poner un braille, necesito poner un intérprete, ¿cierto? Y esas diferencias justifican la justicia. Esas diferencias me acercan a una condición de igualdad. Ah, no, yo te voy a tratar como igual. Si eres ciego, no me importa. Yo te voy a mostrar acá el brochure, si no lo puedes ver. Si eres un sordo mudo y yo te voy a hablar, no importa si no me entiendes, pero yo entiendo hacia todo el mundo. Si no entiendes castellano, no me importa cuánto voy a hablar, si no me entiendes, no me importa, yo te hablé como le hablé. Pero buscar situaciones diferenciadas que restablezcan la justicia sí implica una reconciliación y es una manera también de enfrentar la discriminación, es una manera de fortalecer la democracia del país y es una manera también de contribuir en la garantía de derechos y deberes fundamentales. Y eso no hay que olvidarlo, que debemos recogerlo, recuperarlo como trabajadores públicos, que somos todos aquí, pero también como ciudadanos y ciudadanas. Porque aquello que nosotros hagamos tendrá impacto en la ciudadanía y también tendrá impacto en nuestra economía. Muy bien, eso ha sido todo por esta reunión en cuanto a conceptos, ¿cierto? Estamos un poco interesados, así que vamos a tomar el refrigerio y volvemos luego con la exposición sobre los resultados que se han encontrado a partir de percepciones de discriminación en los becarios ordenamientos.